Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. En este programa vamos a continuar con el Salmo 31, donde en el versículo 6 el rey David dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esta, digamos que, sobre todo esta primera frase, es una frase que se puede decir que es profética, porque era la frase que precisamente siglos después, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y a punto de morir, instantes antes de expirar, le dijo al Padre precisamente: en tu mano encomiendo mi espíritu. Por eso este salmo tiene esa connotación profética, esa connotación de ser un salmo mesiánico, porque hablaba precisamente del Mesías. En Lucas capítulo 23, versículo 46, precisamente, se repite esta frase. ¿Por qué? Porque precisamente estaba hablando del Mesías sufriente. Cuando Jesucristo le dijo al Padre: en tus manos, ya estaba, ya había pasado el momento de debilidad, ya había pasado el momento de dolor, ya había pasado el momento de aflicción, de lucha interna, y ahora le tocaba otra etapa. Y por eso le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sigue diciendo: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Redimir, la palabra redimir es una palabra que tiene que ver con la salvación y tiene que ver con rescatar con fuerza a alguien que estaba esclavizado. Y precisamente Dios nos redimió a cada uno de nosotros de las garras del pecado, de la muerte y del diablo. Esto cuando dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ese traslado nosotros no lo vemos, pero fue a causa de una violencia y una fuerza espiritual tremenda. Y esa violencia y fuerza espiritual tremenda tenía que ver con Jesucristo en la cruz del Calvario, ganando la batalla contra el diablo, ganando la batalla precisamente. Porque la muerte de Jesucristo y la resurrección no fue otra que una batalla contra las tinieblas. Por eso Jesucristo había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cuando Jesucristo murió, Satanás pensó que había ganado la batalla, pero después descubrió que el poder de Dios había resucitado a Jesucristo de entre los muertos como primicia. Lo había resucitado como primicia, significa como el primero de muchos. Y esos muchos éramos nada más ni nada menos que todos los que íbamos a creer en Jesucristo y que por la fe en el sacrificio de Cristo íbamos a ser resucitados, redimidos, arrebatados con poder del imperio de la muerte. Por eso está en un mismo versículo, una frase detrás de la otra, el comienzo de la muerte de Jesús con la redención
de Dios sobre nuestras vidas. Primero, resucitado con poder. Y ese mismo poder que resucitó, que arrebató de las muertes y del infierno a Jesucristo, es el mismo poder que a todos los que creemos nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo la última frase, dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad significa Dios de toda verdad. Yo me acuerdo hace años, cuando comencé mis estudios universitarios, cuando fui a la universidad, me acuerdo que estaba viviendo esa crisis existencial que muchos jóvenes viven. Y en medio de esa crisis existencial yo buscaba la verdad. Y me acuerdo que un profesor de sociología, en la cátedra de sociología, dijo: la verdad absoluta no existe. La verdad es relativa, porque para que haya verdad absoluta tiene que haber total objetividad. Y en mayor o menor medida siempre hay un nivel de subjetividad. Yo cuando escuché eso, que parece una frase muy importante, me desesperó. Y dije: ¿dónde está la verdad? Y ahí el Espíritu Santo, que si bien yo no era cristiano en ese momento, pero sí oraban por mí y había escuchado la palabra de Dios. El Espíritu de Dios me trajo a memoria cuando ese versículo que dice: yo soy el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso trajo a mi espíritu la paz, y a partir de ahí me di cuenta que la verdad está en Dios y en su Hijo Jesucristo. La verdad. Y fuera de Dios no hay verdad. Hay medias verdades y hay mentiras completas. Por lo tanto, cuando me decidí seguir a Jesucristo, decidí porque Él es la verdad. Y en medio de un mundo de tantos engaños, medias verdades, o que esta es tu verdad y esta es tu verdad, o si tu verdad no coincide con la mía, pero todas son verdad, mentira. Hay una verdad: Jesucristo. Dios de verdad. Y envió a su Hijo Jesucristo, que es la verdad. Y nos dejó su palabra, que es verdad y eterna, para que le conozcamos a Él, para que sepamos cómo Él piensa, para que sepamos cómo Él desea. De tal manera que la Biblia se compara a sí mismo, se compara la palabra de Dios con una plomada. La plomada es una de las herramientas más antiguas utilizadas por el hombre, y es una herramienta que utiliza la ley de la gravedad para mostrarnos lo recto de lo torcido. Aquel palo, aquel árbol, aquella pared que está recta o torcida. Y la ley de gravedad no miente. De la misma manera, la palabra de Dios no miente, sino que es verdad. De tal manera que dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, por lo tanto, antes que a los hombres le creo a la palabra de Dios. De tal manera que Jesucristo es verdad y Él está sentado en el trono y reina, porque si Él mintiese, estaría en el mismo nivel que el padre de mentiras, que es Satanás. La palabra diablo significa padre de mentiras, por lo tanto, Él es mentiroso
y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, lo que Dios dice es verdad. Porque si no fuese verdad, no estaría sentado en el trono y nosotros estaríamos perdidos. Pero por cuanto Dios es verdad y su palabra es verdad, Él está sentado en el trono y reina. Dice la palabra de Dios que tú y yo podemos venir ante nuestro Padre con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, de llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y sé que me vas a oír, tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Puede moverse si quiere. Oh, sí, Señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba
Y continúa el rey David en el Salmo 31, ya en el versículo 6, diciendo: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Habla de un menosprecio que tenía David, aquellos que esperaban en vanidades ilusorias. La palabra aborrecer es en un hebraísmo que significa amar menos que. Por eso utilicé la palabra menosprecio. Amar menos es apreciar menos a alguien que a otra persona. Y en este caso mostraba que apreciaba menos y que tenían menos en cuenta a las personas que esperan en vanidades ilusorias. Habla de vanidad e ilusión. Esperar en vanidad y en ilusión. ¿Y qué es la vanidad? Definirlo es algo vacuo, sin sentido, algo inconsistente, algo poco importante, poco o nada importante. Y hay gente que está ilusionada con cosas poco o nada importantes. Hay gente que está ilusionada, esperanzada. Significa que pone todo el énfasis y la fuerza de su vida en ese tipo de cosas, en las cosas que son poco importantes. Y solemos los seres humanos no darnos cuenta de lo importante, de lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Bien, empecemos por una definición que dice la Biblia. Dice: necio, ¿de qué vale que ganases el mundo y perdieses tu alma? Significa, la palabra necio es una palabra fuerte, pero es una palabra para llamar a la atención, como diciendo: no seas tonto, no pierdas el tiempo o no pierdas tus fuerzas en lo menos importante, que es ganar el mundo, o sea, el éxito en esta vida. ¿De qué te valiese que tuvieses el éxito que estás buscando? Ese éxito económico, social, cultural, deportivo, ese éxito, ese reconocimiento. ¿De qué te valiese tenerlo y no haberte dedicado a lo más importante, no haber prestado atención a lo más importante que hay, que es tu alma, tu relación con Dios, tu salvación? Recordemos que el contexto nos habla de ser redimidos. ¿De qué vale haber alcanzado el éxito según los parámetros de este mundo y no tener la seguridad de la salvación? Y no haber sido redimidos por la fe en Jesucristo. Seguir en tinieblas, seguir en el reino de las tinieblas y no estar en el reino de su luz admirable. Ilusiones, vanas ilusiones. El Señor dijo en su palabra: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Lo mostró como prioridad. Prioridad. Hay muchos cristianos que aún tienen trastocada la prioridad. Viven buscando las vanas ilusiones, el éxito, la seguridad social, económica, familiar en esta vida. Y si queda tiempo y si me sobran fuerzas, buscaré el reino de los cielos. Cuando el Señor puso al revés las prioridades y dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia.
Y todo, la palabra todo, ¿qué significa? Todo, absolutamente todo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero vivimos al revés. Vivimos esforzándonos por las añadiduras y dejando en segundo plano el reino de los cielos. Y así nos va. Algunos infructuosamente no tienen ni lo uno ni lo otro. Otros alcanzan las añadiduras, pero están tan lejos del reino de los cielos. Por eso en este día, que el Espíritu de Dios nos ayude a poner correctamente las prioridades en nuestras vidas, para que verdaderamente volvamos esa prioridad. Dejar las vanas ilusiones, dejar las cosas, fíjense, hablaba de verdad y de mentira. La verdad en primer lugar y las mentiras o vanas ilusiones después. Pero vivimos en la mentira de que tenemos que esforzarnos por todo lo terrenal y abandonamos lo eterno. Que la gracia de Dios nos acompañe y nos dé sabiduría para saber poner correctamente las prioridades en nuestra vida.